¿Pueden los bolivianos crear milagros? Ese fue el título de un video que sacudió al mundo entero. Una grabación que capturó un instante en una ciudad boliviana, devorada por una lluvia torrencial, y que en un solo día superó los 30 millones de reproducciones, propagándose con una fuerza que desafiaba toda lógica. En el extranjero, hubo quienes dijeron que esas imágenes destrozaban por completo el sentido común de la humanidad. Fue un momento que quedó grabado a fuego en la memoria de la historia, un instante que el mundo entero observó conteniendo la respiración. Y aunque debería haber sido simplemente la crónica de una tormenta, lo que se registró fue una escena que superaba cualquier imaginación. Una visión increíble, un tabú que dejaba sin palabras, un momento que rompía todas las reglas. Este video conmovió violentamente los corazones de la gente, convirtiéndose en un torbellino que arrasó el planeta. ¿Qué mostraba exactamente? ¿Cuál fue la razón que hizo que tantos derramaran lágrimas? ¿Y usted, qué pensará al verlo? Vamos a descubrirlo ahora mismo. En una oficina de Nueva York, rodeada de rascacielos, Mark Johnson estaba sentado frente a su escritorio, como cualquier otro día. Como experto en planificación urbana, su rutina consistía en recopilar y analizar noticias y videos sobre ciudades de todo el mundo. Desde fracasos en la construcción de carreteras y estrategias para aliviar el tráfico, hasta casos de éxito en la prevención de desastres, los desafíos que enfrentaban las metrópolis eran innumerables. Mark estaba firmemente convencido de que estudiar estos problemas era el primer paso para proteger la vida de las personas. Ese día, la mañana comenzó como siempre. Encendió su computadora y, mientras navegaba por las redes sociales, un video captó su atención. Era una publicación con un título escueto, La riada en Bolivia. El titular, tan ajeno a su realidad, le hizo fruncir el ceño por un instante. Videos de inundaciones y lluvias torrenciales había por montones en todo el mundo. No le pareció nada particularmente especial. Se encogió de hombros y, con un aire de indiferencia, hizo clic en el botón de reproducción. Sin embargo, en el instante en que el video comenzó, los ojos de Mark quedaron clavados en la pantalla, completamente hipnotizados. Nubes oscuras y pesadas cubrían toda la ciudad, y una lluvia furiosa golpeaba el suelo sin piedad. El agua caía como una cascada ensordecedora. Las aceras ya estaban cubiertas por un lodo espeso y marrón, y los neumáticos de los autos que circulaban por la calzada se hundían en el agua, avanzando con una dificultad que parecía una lucha desesperada. Gotas de lluvia resbalaban incesantemente por las ventanas de los edificios, y la ciudad entera parecía envuelta en un velo gris y melancólico. Al principio, Mark lo consideró simplemente como otro video de un desastre natural. Pero en el momento en que la cámara giró hacia la gente, su percepción se hizo añicos. Allí no había el caos ni el pánico que él había imaginado como algo inevitable. La gente no corría desesperada, sino que formaba filas ordenadas, avanzando con calma hacia una estación del teleférico. Sobre el asfalto empapado, sus pasos eran lentos pero firmes, con una dirección clara y un propósito compartido. Nadie gritaba. Nadie empujaba. En un movimiento de multitudes, la ansiedad y la angustia deberían haberse contagiado como un virus, pero en la pantalla, lo que flotaba en el aire era una atmósfera de absoluta serenidad. Mark, sin poder evitarlo, acercó su rostro a la pantalla, escudriñando aquella escena. Las personas mantenían una distancia respetuosa entre sí, como si se estuvieran cuidando mutuamente, sin ninguna prisa por avanzar. Ese orden, que surgía de manera tan natural, parecía envolver a la multitud con un manto de gentileza. Luego, la cámara se movió hacia el interior de la estación del teleférico. La gente, con los pies mojados, descendía las escaleras en una sola fila. Allí, alguien le tendía una mano a una madre que cargaba a su hijo en un aguayo, otro se hacía a un lado para dejar pasar a un hombre que cargaba bultos pesados. Cada uno de esos gestos se realizaba con una naturalidad pasmosa, como si fuera lo más lógico del mundo. Y fueron precisamente esas acciones sutiles y desinteresadas, una tras otra, las que dejaron en Mark la impresión más profunda. En ese momento, algo en su interior se conmovió silenciosamente. Lo que lo había impactado con tanta fuerza no era la amenaza natural de la riada, sino el comportamiento de las personas en medio de ella. Como experto en planificación urbana y como ser humano, Mark estaba presenciando algo que nunca antes había visto. Al otro lado de la pantalla se desplegaba el paisaje urbano de La Paz, cubierto por nubes grises. La lluvia torrencial no cesaba. Las aceras y las calles se inundaron en un abrir y cerrar de ojos. A lo lejos, los edificios que se alzaban imponentes quedaban difuminados por la cortina blanca de la lluvia, sus contornos perdiéndose gradualmente. Solo las luces de los autos brillaban,
como cuchillas cortando la superficie del agua, testificando que la ciudad entera estaba bajo el dominio de la tormenta. A pesar de todo, en la estación del teleférico, la gente no gritaba, sino que hacía fila ordenadamente para refugiarse en las cabinas del transporte público. No se oían gritos de pánico ni de ira, solo había respeto y un silencio solemne. Cuando el personal de la estación daba instrucciones con un megáfono, la gente respondía de inmediato, sin que una sola persona intentara abrirse paso a la fuerza. Frente a una madre con su niño, se abría un camino de forma natural. A los ancianos que caminaban con dificultad, la gente a su alrededor los acompañaba discretamente. La fila de personas, empapadas por la lluvia, debería haber sido un foco de tensión y empujones, pero en cambio, se percibía una extraña paz. Incluso si los paraguas chocaban entre sí, nadie fruncía el ceño, simplemente ajustaban el ángulo en silencio para evitar al otro. Fueron estos pequeños gestos de consideración, apilados uno sobre otro, los que crearon esa increíble quietud colectiva. Matt contuvo la respiración ante la escena, inclinándose inconscientemente hacia adelante, con la mirada fija en la pantalla. Poco después, la cámara volvió a cambiar al interior de la estación. La gente, cuidando de no resbalar en el suelo mojado, bajaba las escaleras en una fila perfecta. Si alguien se detenía, la persona de atrás esperaba en silencio. Cuando reanudaban la marcha, nadie empujaba. La cámara incluso captó a un joven ofreciendo su brazo a una mujer mayor, una cholita de pollera brillante, para ayudarla a bajar. Pero todo era tan natural, como si fuera parte de la vida cotidiana. Mientras la sorpresa lo invadía, una pregunta poderosa surgió en el pecho de Mark. ¿Qué era lo que les permitía actuar con tanta calma? ¿Cómo era posible que cientos de personas mantuvieran el orden como si estuvieran guiadas por una única voluntad? Para él, la razón no podía explicarse simplemente por un sistema de prevención de desastres o un despliegue de seguridad. Sintió que lo que se manifestaba en ese video era algo mucho más profundo, un valor arraigado en los cimientos de esa sociedad. La lluvia se intensificaba, y grandes gotas golpeaban la lente de la cámara. Aún así, la fila de gente no se desordenó. En silencio, pero con firmeza, continuaron avanzando. Era como si toda la ciudad fuera una familia gigante, donde todos se movían cuidándose unos a otros. Mark no podía apartar la vista de aquella imagen, sintiendo un calor que ascendía desde lo más profundo de su pecho. «Parecen un ejército», murmuró Mark sin darse cuenta, con los ojos fijos en el video. La multitud, expuesta a la riada, no mostraba ni un ápice de pánico. Todos se mantenían en la fila, evacuando en silencio. Aunque cientos de personas se movían al mismo tiempo, no había caos ni conflicto. La forma en que seguían las instrucciones y se cedían el paso unos a otros era algo que su lógica no podía comprender. En la mente de Mark apareció un recuerdo de su propio país, Estados Unidos. En Nueva York, cuando una fuerte lluvia provocó la suspensión del metro, la estación se sumió instantáneamente en el caos. Los gritos y las quejas resonaban por todas partes. La gente se abalanzaba hacia las salidas, compitiendo por ser los primeros. Pequeños roces se convertían en grandes altercados en un abrir y cerrar de ojos. El orden se había desvanecido por completo. Para Mark, que conocía bien ese caos, la escena que presenciaba en el video de La Paz representaba un contraste demasiado brutal. Si algo así ocurriera en Estados Unidos, sin duda se desataría la anarquía. Y precisamente por esa certeza, la imagen que tenía ante sus ojos lo golpeaba con más fuerza. Poco después, el video se desplazó hacia la plaza frente a la estación. Allí, se desplegó una escena aún más asombrosa. Personas que no se conocían de nada compartían un paraguas, acurrucándose juntas para protegerse de la lluvia. Aunque no hablaban, esa forma natural de compartir el espacio y el refugio hizo que Mark dudara de lo que veía. En Estados Unidos, probablemente nadie tendría el ánimo para ofrecerle su paraguas a un extraño. La gente se concentraría en protegerse a sí misma, y sería muy difícil tenderle una mano a otro. Sin embargo, en La Paz, esto sucedía con una naturalidad pasmosa. A continuación, el video mostró las tiendas y los edificios públicos de la ciudad. Un local había abierto sus puertas, invitando a entrar a los refugiados empapados. En la entrada de otra tienda, había varios paraguas con un cartel al lado que decía, «Sírvase con libertad, pues». Ante estos actos, que trascendían cualquier cálculo de pérdidas y ganancias, Mark se quedó sin palabras. Todo el video estaba impregnado de una atmósfera en la que ayudarse mutuamente era lo más normal del mundo. Comprendió, una vez más, cuán arraigada estaba esa cultura en la sociedad. Mark sintió claramente cómo su interior se volvía cálido y ardiente. Aunque solo estaba mirando una pantalla,
podía percibir con nitidez la calidez humana de aquel lugar. Las figuras de esas personas, que deberían estar tiritando bajo la lluvia fría, irradiaban, en cambio, una extraña calidez. Confundido por esa sensación increíble, no dejaba de repetirse en su mente: quizás esta sea la forma ideal de una sociedad humana. Entonces, el título que había visto al principio del video volvió a su mente: ¿pueden los bolivianos crear milagros? Esa frase, que al principio le había parecido una exageración, ahora se clavaba profundamente en su pecho. Orden, silencio y una escena llena de consideración. Ya no se podía decir que fuera una exageración. Llamarlo milagro no era para nada desproporcionado. Sí, Mark realmente empezó a pensar así. Aquel video que había conmovido el corazón de Mark se extendió por todo el mundo en un abrir y cerrar de ojos. Publicado en las redes sociales, el video alcanzó millones de reproducciones en pocas horas. Al día siguiente, superó los 30 millones. La sección de comentarios se inundó de voces de asombro y emoción. ¡Qué maravilla! ¡Increíble! Son un ejemplo para toda la humanidad. Cada comentario expresaba una admiración sincera por la actitud de la gente de La Paz. Poco después, los principales medios de comunicación del mundo comenzaron a informar sobre el suceso. Un periódico europeo tituló en primera plana: la evacuación ordenada de los bolivianos, acompañado de una foto de la escena. Un portal de noticias asiático publicó el análisis de un experto, explorando por qué el pueblo boliviano no caía en el pánico. Un programa de televisión estadounidense emitió un especial titulado «El video de la riada en Bolivia, ¿por qué asombró al mundo entero?». En el estudio, expertos y ciudadanos se reunieron para debatir seriamente sobre aquellas imágenes. El aumento de las reproducciones ya no era solo una cifra. Era la prueba de que personas de todo el mundo se habían conmovido por la acción de los bolivianos, y en muchos países se abrió el debate sobre si deberían aprender de ellos. Incluso en el ámbito educativo, surgió la idea de incluir el video en el material didáctico. Finalmente, más de 20 países lo utilizaron como parte de su formación en prevención de desastres. Mark, como experto en planificación urbana, observaba estos fenómenos con una mirada analítica, pero no podía evitar maravillarse de cómo la acción de un solo lugar podía tener un impacto internacional tan masivo. En las redes sociales, también surgieron voces más concretas. Si esto pasara en mi país, seguro se armaría un motín y habría heridos. Quiero que mis hijos vean esta calma. ¿Pueden los bolivianos crear milagros? Siento que ahora he visto la respuesta. Los comentarios, una mezcla de admiración y asombro, se sucedían uno tras otro. Esto ya no era una simple reacción a un video, se podía percibir que había dejado una profunda huella en el corazón de muchas personas. Mark observaba esta ola de reacciones que se extendía por el mundo y recordaba el impacto que había sentido al principio. La palabra milagro, que se le había ocurrido en ese momento, ahora salía de la boca de personas de todo el planeta. Incluso desde la perspectiva de un investigador de planificación urbana, aquello no era solo el comportamiento de la gente, era un fenómeno social. La cooperación y el comportamiento ordenado de las personas no se pueden lograr de la noche a la mañana. Mark comenzó a sentir, una vez más, que esto era algo que solo podían hacer de la cultura, la educación y la acumulación de valores a lo largo de mucho tiempo. El video ya había trascendido el marco de un suceso nacional para convertirse en un modelo de aprendizaje transmitido a nivel mundial. ¿Cómo debe actuar una persona en una situación límite como un desastre? A esta pregunta, el pueblo de Bolivia había dado una respuesta en silencio. Una profunda emoción quedó grabada en el pecho de Mark. Poco después, una idea comenzó a germinar en su mente. Si los ciudadanos de mi propio país vieran este video, ¿qué sentirían? ¿Serían capaces de hacer lo mismo? Esta pregunta resonaba en su mente, pesada y persistente. Mientras los elogios se extendían por todo el mundo, el video también provocó reacciones diferentes. Algunos medios de comunicación europeos informaron que la acción de los bolivianos era ciertamente admirable. Pero, ¿no se escondía detrás de ella un problema que no se podía ignorar? Los titulares de los reportajes mostraban frases provocadoras como la sombra que se esconde detrás del orden. Un sociólogo dijo en un programa de televisión: un orden demasiado perfecto, ¿no se basa en el sacrificio de la libertad individual? En una sociedad donde nadie se atreve a disentir y todos actúan de la misma manera, siento algo asfixiante. La acción de los bolivianos es ciertamente hermosa, pero es peligroso considerarla un ideal. Estas palabras se difundieron rápidamente por Internet, desatando un intenso debate. Mark también se sintió algo sacudido por estas voces. Aunque la emoción inicial que sintió fue genuina, su mente no era tan simple como para ignorar estas críticas.
Ciertamente era una escena hermosa, pero estaba construida únicamente sobre una pura base de solidaridad. La semilla de la duda brotó silenciosamente en su corazón. Mientras veía el video una y otra vez, su mirada comenzó a enfocarse en otro aspecto. En la multitud, nadie levantaba la voz, nadie alteraba la fila. Esta escena, aunque conmovedora, también transmitía una presión silenciosa de tener que ser como los demás. Si alguien hubiera actuado de manera diferente, ¿no habría recibido miradas frías? En el momento en que pensó esto, la escena ordenada pareció tener tanto luces como sombras. Los medios europeos fueron más allá, comentando, el orden en Bolivia significa la rigidez de toda la sociedad. La creatividad individual se está perdiendo como precio a pagar. Un columnista incluso afirmó, Bolivia no es el modelo que la sociedad occidental debería perseguir. Al leer ese artículo, Mark no pudo evitar sumirse en sus pensamientos. ¿Pueden los bolivianos crear milagros? Esta frase, que se había grabado en su corazón después de ver el video, ahora resonaba en su mente con otro significado. ¿Era realmente un milagro? ¿O era un acto forzado bajo la presión del grupo? Su corazón oscilaba entre el elogio y la crítica. El debate en las redes sociales también se dividió en dos bandos. Algunos argumentaban que criticar sin entender las diferencias culturales era arrogancia, mientras que otros insistían en que se debía examinar el problema de la presión social. Mark observaba cómo esta controversia se convertía en un debate internacional, sin poder decidir su propia postura. A pesar de todo, el impacto que sintió la primera vez que vio el video seguía vivo en su memoria. Sin duda, era una escena hermosa. Pero quería confirmar que se escondía realmente detrás de ella. Este deseo, impulsado tanto por su curiosidad de experto como por su curiosidad humana, lo empujaba a seguir investigando. En el interior de Mark, una pregunta persistía. La escena de la evacuación ordenada era ciertamente conmovedora, pero provenía de un puro sentimiento de solidaridad. ¿O era el resultado de una presión social para conformarse con el entorno? Para encontrar la respuesta, buscó más información y consultó la opinión de expertos. Finalmente, dio con la tesis de una profesora llamada Erika, que había estudiado la cultura boliviana durante más de 30 años. Esa investigación, que analizaba detalladamente la respuesta de Bolivia ante los desastres, fue resolviendo una por una las dudas de Mark. Según la profesora, la base que sostiene a la sociedad boliviana es una profunda calidez humana y un espíritu de ayuda mutua, conocido como AINOS. Son estos conceptos los que moldean el comportamiento de las personas durante los desastres. Lo que en Occidente se llama conformismo, en Bolivia se entiende como una manifestación de unidad y solidaridad. Cuando leyó esa frase en la tesis, Mark soltó un largo suspiro. Se dio cuenta de que su sospecha de un orden forzado no era necesariamente la interpretación correcta. La investigación de la profesora también profundizaba en la historia de Bolivia. Terremotos, riadas, deslizamientos. Al estar en una zona de alta actividad geológica y climas extremos, la gente se ha enfrentado una y otra vez a las amenazas de la naturaleza, y ha comprendido que sin cooperación mutua, es imposible sobrevivir. El desastre puede ocurrir en cualquier momento, el riesgo está siempre presente en la vida cotidiana. En un entorno tan severo, lo que floreció fue un valor llamado unidad y ayuda mutua. Esta calidez humana, este AINOS, no consiste en que el individuo se reprima y aguante. Al contrario, es la sabiduría de encontrar el propio lugar en la armonía con los demás, de superar las dificultades con la fuerza del conjunto. En las figuras de las personas que hacían fila de forma natural y se cedían el paso, no se veía ni rastro de coacción. Allí existía, en silencio, una conciencia común de superar esto todos juntos. Mark leyó sobre las tradiciones de ayuda vecinal en las primeras sociedades agrícolas andinas, sobre los registros de cómo se ayudaban mutuamente en casos de desastres naturales o desgracias. Descubrió además que la educación en Bolivia, a través de simulacros de desastre o tareas de limpieza comunitaria, cultiva en los niños un espíritu de servicio al bien común. Mark sintió un profundo impacto al comprender que esta acumulación de años se transmitía de forma natural al comportamiento de los bolivianos de hoy. Por otro lado, la sociedad occidental se basa en la premisa de que el individuo despliega su propia fuerza. Respetar los diferentes valores y crecer en la competencia es su cultura. Sin duda, ese también es un elemento importante de la sociedad humana. Sin embargo, en Bolivia, frente a la dura realidad de los desastres, la coordinación tuvo que ser la máxima prioridad. Como resultado, en el corazón de la gente se arraigó profundamente la idea de no estamos solos, lo resolveremos todos juntos. Mark cerró la tesis en silencio y miró por la ventana. En su país, a menudo se enseña que está bien ser diferente, pero en una crisis,
Esto a veces puede ser la causa del caos. Esa cultura boliviana no era algo que debiera ser menospreciado. Era una elección surgida de una larga historia para sobrevivir como un todo. Esta comprensión resonó con fuerza en el corazón de Mark. Y entonces, la última frase de la tesis de la profesora se grabó profundamente en su mente. La acción de los bolivianos no es un milagro, sino una consecuencia inevitable, respaldada por la historia y la cultura. Al entrar en contacto con esta frase, la percepción de Mark sobre Bolivia cambió de manera decisiva. A medida que profundizaba en la investigación de la profesora Erika, la curiosidad de Mark se intensificó. Aunque entendía que el espíritu de la Ainos y la calidez humana sostenían la acción de los bolivianos, la pregunta de por qué, en concreto, la gente podía actuar con tanta calma, seguía en su mente. Para encontrar la respuesta, se sumergió aún más en la investigación sobre educación para desastres y psicología. Finalmente, encontró los 3 pilares que sostenían la serenidad boliviana. El primer pilar era el entrenamiento constante desde la infancia, no siempre formal, sino como parte de la vida. En Bolivia, la gente aprende desde pequeña a lidiar con riadas, deslizamientos y los desafíos del altiplano. Los simulacros se complementan con la sabiduría popular transmitida de generación en generación. El desastre no se concibe como una posibilidad, sino como una certeza. A través de la experiencia vivida, se graba profundamente en la memoria colectiva. Por eso, cuando ocurre un desastre real, pueden actuar correctamente de forma natural, sin caer en el pánico. Así lo entendió Mark. El segundo pilar era el efecto de la prueba social. Las personas tienden a observar el comportamiento de los demás para decidir el suyo. Si una persona entra en pánico, esa agitación se contagia instantáneamente. Pero, al contrario, si la mayoría actúa con calma, eso se convierte en la norma y permite que toda la multitud mantenga la compostura. Mark recordó las imágenes del video, la gente mirándose unos a otros, caminando al mismo ritmo. Nadie perdió el control, y esa calma se extendió silenciosamente. Y el tercer pilar era la cultura de ayuda mutua, el Ainos. En la sociedad boliviana, la conciencia de que si alguien tiene problemas, todos nos ayudamos está profundamente arraigada. A través de las actividades comunitarias o el trabajo colectivo, se cultiva el valor de que no solo no se debe molestar a los demás, sino que ayudar a quien lo necesita es lo natural. Mark leyó una frase en un libro especializado y asintió con profunda comprensión. Para un boliviano, ayudar a otro no es un acto especial de caridad, sino una extensión de la vida cotidiana. Esta frase era la mejor prueba de lo que había visto en el video. Así, la superposición de estos 3 pilares creaba esa acción casi milagrosa. Cuando Mark comprendió este mecanismo, sintió un profundo respeto nacer en su interior. Esa calma no era casualidad, era el resultado de la educación, la psicología y la cultura, forjadas a lo largo de mucho tiempo. Abrió su cuaderno y, con mano temblorosa, escribió: los bolivianos comparten un método para vencer el caos que se extiende por toda la sociedad. Esto va más allá de la planificación urbana, es la sabiduría de la sociedad humana. Mientras contemplaba estas palabras, el corazón de Mark latía en silencio, pero con una fuerza poderosa. Aunque Mark comprendió que detrás de la acción serena de los bolivianos había un respaldo educativo y cultural, también tuvo que enfrentar la realidad de que no era perfecto. A medida que avanzaba en su investigación, los diversos desafíos que enfrenta la sociedad boliviana también salieron a la luz. En primer lugar, está el problema de la migración del campo a la ciudad. La evacuación en un desastre requiere fuerza física, pero en una sociedad con una población envejecida en ciertas áreas, la mano de obra para apoyar una evacuación segura es un desafío. ¿Detrás de esas filas ordenadas de evacuación se escondían esfuerzos y luchas invisibles? Mark comenzó a sentir que sí. Más grave aún es la falta de información para las personas que hablan principalmente lenguas originarias como el aymara o el quechua. Bolivia es una sociedad plurinacional, pero el desafío de cómo transmitir información sobre desastres a quienes no dominan el español sigue sin resolverse. Aunque los hispanohablantes puedan actuar con calma, no se puede negar que quienes no entienden el idioma podrían quedar aislados. Incluso una acción ordenada, si no puede adaptarse a la diversidad, ¿no encontrará también sus límites? Esta preocupación brotó silenciosamente en el corazón de Mark. El debilitamiento de las relaciones vecinales en las grandes ciudades también es un problema que no se puede ignorar. En el pasado, el espíritu de ayuda mutua impregnaba cada rincón de la comunidad. Sin embargo, hoy en día, debido a la urbanización, es común no conocer siquiera la cara de los vecinos. Si la base de la ayuda mutua se derrumba, esa cultura que es la fortaleza de la sociedad boliviana podría debilitarse gradualmente. En medio de esta situación,
también han comenzado a surgir nuevas iniciativas que son una esperanza. Por ejemplo, los intentos de transformar los simulacros de desastre de una obligación a un evento comunitario, realizado de forma lúdica. Actividades en las que participan desde niños hasta ancianos, aprendiendo a través del juego, se han convertido en una oportunidad para fortalecer de nuevo los lazos comunitarios. Además, la ayuda mutua en línea también se está expandiendo. El uso de las redes sociales para compartir información sobre evacuaciones y pedir apoyo podría llamarse una forma de ayuda mutua de la nueva era. Mark observaba a ambos lados de la moneda, los desafíos y las esperanzas, y sentía con fuerza que Bolivia continuaba buscando su camino en la encrucijada entre la tradición y la innovación. Detrás del hermoso orden, ciertamente existían debilidades. Pero los esfuerzos y la creatividad para suplir esas debilidades también estaban comenzando. Bolivia no se había detenido, estaba evolucionando silenciosa y firmemente hacia el futuro. Esa imagen, a los ojos de Mark, reflejaba claramente la esperanza. Incluso semanas después de haber visto el video, la escena de la paz no se había desvanecido de la mente de Mark. Bajo la lluvia, la gente hacía fila sin prisa, cediéndose el paso, evacuando en silencio. Cada una de esas acciones seguía profundamente grabada en su pecho. No era solo un video de un desastre, sino la prueba de la posibilidad y la esperanza de la sociedad humana. La imagen de los bolivianos era un rayo de luz en un mundo caótico. Mark llegó a estar convencido de ello. En todo el mundo, la división y el conflicto continúan. Cuando ocurre un desastre, lo primero que suele aparecer es el caos y la anarquía. Sin embargo, el video de Bolivia mostraba algo diferente. Allí existía la armonía, la ayuda mutua y la calidez humana de preocuparse por los demás. La calma de la gente no se explicaba solo por el entrenamiento o los sistemas. En su raíz, había una cultura de unidad y un espíritu de ayuda mutua forjados en una larga historia, el Ainos. Poco después, Mark escribió en su cuaderno: si pudiera renacer, quisiera ser boliviano. Esta frase no era una emoción pasajera, sino que representaba el anhelo que muchas personas en todo el mundo sentían. En la sección de comentarios de las redes sociales, también surgieron muchas voces como: en mi próxima vida quiero vivir en Bolivia o quiero construir una sociedad así en mi propio país. Los pensamientos de Mark se superponían con el corazón de muchas personas. ¿Pueden los bolivianos crear milagros? La primera vez que vio el video, Mark pensó que esta pregunta era un tanto exagerada. Pero ahora ya no lo creía. La actitud que mostraron los bolivianos no era un milagro, sino una consecuencia inevitable, producto del esfuerzo y la acumulación cultural. Aún así, visto desde el mundo actual, donde el caos y la división se han vuelto la norma, ciertamente aparecía como un milagro. Mark se dio cuenta de que por eso la gente se conmovía tan profundamente, hasta las lágrimas. El video de la lluvia en La Paz se convirtió para Mark en una experiencia que le cambió la vida. No solo como investigador de planificación urbana, sino como ser humano, comenzó a considerar sinceramente como un ideal una sociedad donde las personas puedan cuidarse y vivir juntas. El anhelo que brotó en su corazón en ese momento todavía sostiene silenciosamente sus pasos. También quiero lograr en mi propio país una sociedad como la de Bolivia, donde la gente se apoya mutuamente, susurró Mark en su corazón. ¿Y usted qué opina? El video de hoy llega a su fin. Esperamos sus comentarios. Gracias por vernos hasta el final, y nos vemos en el próximo video.